En la parte anterior vimos cómo se establece las premisas sobre las cuales se va a instituir la historia de ideas en América Latina como una disciplina académica particular. Hay que decir, sin embargo, que este modelo propuesto por SEA va a ser objeto de severas críticas, lo que va a dar lugar a su vez al surgimiento de distintas corrientes llamadas revisionistas. Bueno, acá vamos a ver dos de ellas que son las que entiendo que han sido más influyentes en el campo de la historia intelectual latinoamericana. La primera es la que desarrolla un historiador de ideas norteamericano, Charles Hale, cuya obra fundamental es el liberalismo mexicano en la época de Mora de 1968. Y la segunda es la elaborada por François Javier Guerra, quien es la figura más visible de una escuela surgida en Francia, pero que, como dije, se difundió mucho en América Latina, sobre todo en los estudios sobre las revoluciones de independencia, eh, que se difunden a partir de en torno al bicentenario de las revoluciones de independencia. Bueno, aunque ambas corrientes revisionistas parten de premisas muy distintas, sin embargo convergen en torno a un aspecto clave, ¿no? Las dos, en primer lugar, se enfocan en el siglo XIX y van a, sobre todo para cuestionar la entidad del liberalismo en América Latina. De este modo tratan de desmantelar esas visiones épicas nacionalistas, latinoamericanistas, en las que se aún se encontraría imbuido y que veían la historia del pensamiento latinoamericano como una suerte de lucha interna entre las ideas liberales ilustradas de la libertad y aquellas otras más tradicionales que persisten del pasado colonial. Bueno, sin embargo, como vamos a ver a lo largo de esta clase, en lo que resta de esta clase, estas críticas no alcanzan a rozar aún el núcleo del planteo de SEA, que es la metodología de base que él establece para una historia de ideas, que dentro de cuyos marcos se van a inscribir incluso las perspectivas de sus mismos críticos, incluidas estos la de estos corrientes revisionistas. De hecho, el esquema de los modelos importados de pensamiento y las desviaciones locales, que es el esquema que impone SEA, adopta SEA, se va a terminar naturalizando en la profesión al punto de convertirse en la premisa de base sobre la que se van a sostener todos los estudios en la región, aún hasta el presente. Bueno, esto es lo que vamos a ver entonces en lo que resta de esta clase. Comenzando por Charles Hale, en un escrito crítico sobre la obra de SEA, distingue entre sus aspectos sustantivos y sus aspectos metodológicos. El primero referiría al enfrentamiento entre liberales y conservadores como la clave para comprender el sentido de la historia mexicana y latinoamericana del siglo XIX. El segundo, en cambio, referiría al esquema de los modelos y las desviaciones, aunque en realidad Hale nunca se referirá al mismo. Va a concentrar su crítica en el primero de los aspectos. Frente a la visión épica que SEA retoma de la historia mexicana como una lucha de los valores de la libertad por imponerse a los obstáculos que le interpone la tradición conservadora heredada del pasado colonial, Hale va a afirmar la idea de la continuidad del liberalismo respecto de la tradición colonial. Para Hale, SEA ignoraría que en su intento de emancipación mental de la colonia, los liberales mexicanos solo continuaban la tradición reformista borbónica. El resultado de ello va a ser una ideología híbrida que llama el liberalismo conservador. Entre liberales y conservadores, asegura, hubo menos diferencias que lo que solían creer los historiadores de ideas mexicanos.
Y cito: por debajo del liberalismo y el conservadurismo políticos hay en el pensamiento y la acción mexicana puntos de comunicación más profundos que están dados por sus comunes tendencias centralistas. Años más tarde, en su segundo gran libro, La transformación del liberalismo en México en el siglo XIX tardío, Hale contrasta lo que llama el liberalismo doctrinario que primó en la primera mitad del siglo XIX con el liberalismo positivista de la segunda mitad del siglo, el cual se volvería ya más conservador, convirtiéndose en una ideología de orden. Esto último ya no se entiende muy bien porque en realidad para Hale el liberalismo mexicano y latinoamericano fue siempre una mezcla incoherente de liberalismo y conservadurismo o centralismo. La diferencia sería en el mejor de los casos una mera cuestión de grados o matices. En última instancia lo que se revela allí es la inconsistencia del esquema de los modelos y las desviaciones dentro del cual su planteo se inscribe y el cual resulta siempre inconducente ya que no permite descubrir más que diferencias de orden cuantitativo, cuán liberales o cuán conservadoras eran las ideas de un determinado autor o corriente de pensamiento. Así, las críticas de Hale al enfoque de esa idea, como dijimos, remiten a esos aspectos sustantivos que resultarían efectivamente los más irritativos para los historiadores. Por el contrario, los aspectos metodológicos permanecen en pie. De hecho, su crítica se inscribe, como vimos, dentro del esquema de modelos y desviaciones, el cual se difundió al punto de que terminar pasando a formar parte del sentido común de los historiadores de ideas latinoamericanas, ocluyendo el hecho de que la búsqueda de las refracciones locales no es un objeto natural, sino el resultado de un esfuerzo teórico que respondió a condiciones históricas y epistemológicas precisas, convertido en una suerte de presupuesto impensado cuya validez aparecería como algo obvio, escaparía así a toda tematización. En el texto que escribe para la Cambridge History of Latin America, Hale expande este mismo esquema para todo el siglo XIX latinoamericano. Afirma allí que la experiencia distintiva del liberalismo derivó del hecho de que las ideas se aplicaron a países altamente estratificados en términos raciales y sociales y económicamente subdesarrollados, y en lo que la tradición del centralismo estatal se encontraba fuertemente enraizada. En síntesis, se aplicaron en un ámbito que le era refractario y hostil. Ahora, según afirma, esta mezcla contradictoria de liberalismo y centralismo que caracterizó al liberalismo mexicano y latinoamericano no era ajena, sin embargo, a la tradición liberal europea. Siguiendo a Guido de Ruggiero, Hale descubre en ella dos tipos ideales en permanente conflicto, a los que define respectivamente como el liberalismo inglés, encarnado en la figura de Locke, y el liberalismo francés, encarnado en la figura de Rousseau, el primero defensor de los derechos individuales y la descentralización política, el segundo organicista y centralista. Y cito: el conflicto interno entre estos dos tipos ideales puede discernirse en todas las naciones occidentales, fin de cita. La diferencia radicaría en que mientras que en los países anglosajones y en Estados Unidos en particular, ambos tipos ideales habrían de conjugarse en forma armoniosa, dando lugar a un régimen de representación democrática, en los países latinos y en Hispanoamérica en particular, los mismos se van a enfrentar permanentemente, haciendo imposible un sistema de gobierno democrático. Bueno, el aporte aquí de Hale a la historia de ideas sería el de haber desprovincianizado la misma. Familiarizado como estaba con los debates que se produjeron en Francia en torno a la Revolución de 1789, al impulso de las corrientes neotocquevillianas que surgen en los años en que Hale estaba completando sus estudios doctorales y que afirmaban la existencia de una continuidad
para el caso francés, entre el antiguo régimen y la revolución, Hale pudo comprobar que la mayoría de los dilemas en que entonces se debatían los latinoamericanistas eran menos idiosincráticos que lo que estos querían creer. Y ello le permite desprender los debates relativos a las supuestas tensiones observadas en el pensamiento liberal mexicano de su marco local para situarlas en un escenario más vasto de proyecciones atlánticas. Sin embargo, es también entonces que las limitaciones inherentes a la historia de ideas se vuelven más claramente manifiestas. Como vemos, lejos de romper con las antinomias tradicionales de la historia de ideas, su perspectiva se funda aún sobre su base. En última instancia, el esquema de los modelos y las desviaciones permanece como el supuesto sobre el que todo su planteo se sostiene. Tras el planteo de Hale se pueden ver las huellas de una tradición más específica, que es la escuela culturalista norteamericana, cuyo principal representante es Richard Morse. Hale encuentra el origen de los antagonismos políticos presentes en la región en patrones culturales que atraviesan las diversas corrientes ideológicas y épocas y que llama el ethos hispano. Y les leo la cita. Es innegable que el liberalismo en México ha sido condicionado por el tradicional ethos hispano. Este sustrato cultural unitario contiene la clave última que explica las contradicciones que tensionaron la historia mexicana y latinoamericana hasta el día de hoy. Y cito, siguiendo con la cuestión de la continuidad, podemos encontrar en la era de Mora un modelo que nos ayuda a comprender la deriva reciente de la política socioeconómica en el México que emerge de la Revolución. Es nuevamente la inspiración de la España del siglo XVIII tardío que prevalece. Fin de cita. En el origen entonces se situarían las determinantes fundamentales de todo desarrollo subsecuente y aparentemente nada de lo que ocurrió luego va a poder alterar esto, ya que siempre lo presupone para él. No hará más que desplegar aquello que se encuentra contenido en ese origen. Este sustrato cultural, el ethos hispano, aparece así como una suerte de esencia inmutable que no puede más que reproducirse a sí misma al infinito. Como dijimos, en la perspectiva de Hale se encuentran las huellas de la escuela culturalista iniciada por Richard Morse. Ambos remiten a su vez una fuente común a la que al mismo tiempo discuten, que es Louis Hartz, quien en su libro La tradición liberal en América planteaba que una vez trasladado a Estados Unidos y a falta de una aristocracia que pudiera oponerse a su expansión, el liberalismo allí perdió la dinámica conflictiva que le caracterizaba en su contexto de origen en Europa para convertirse en un mito unificante, una segunda naturaleza para los norteamericanos cumpliendo en ese país su vocación universalista. Aunque bueno, esto suele olvidarse, para Hartz esto le va a conferir al liberalismo norteamericano un carácter fuertemente conservador. Bueno, en un texto posterior, la fundación de las nuevas sociedades, Hartz amplía tal modelo interpretativo al conjunto de las sociedades surgidas con la expansión europea. Según dice, en cada una de ellas terminará imponiéndose la cultura y la tradición política dominantes en la nación ocupante en el momento de la conquista. Así, mientras que en Estados Unidos se impuso una cultura burguesa y liberal, América Latina quedó fijada a su herencia colonial. Morse retoma este enfoque, pero introduce una precisión. En España, dice, nunca se afirmó el feudalismo. La Reconquista dio lugar a un impulso centralista encarnado en Castilla que para el siglo XVI, tras la derrota de las Cortes y la nobleza, representante de tradiciones democráticas antiguas, se impone al conjunto de la península y se traslada uniforme a las colonias.
Los Habsburgos serían la mejor expresión de un absolutismo temprano. España y por extensión la América hispana serían así víctimas de una modernización precoz. Según dice, precisamente porque España y Portugal habían modernizado prematuramente sus instituciones políticas y renovado su ideología escolástica en un periodo temprano de construcción nacional y expansión ultramarina de Europa, rehuyeron a las implicancias de las grandes revoluciones y fracasaron en internalizar su fuerza generativa. Las sociedades de herencia hispana tenderían así a perseverar en su ser, dado que carecen de un principio de desarrollo inmanente. Esto explicaría que el legado patrimonialista haya permanecido inmodificado en la región hasta el presente, determinando toda evolución subsiguiente a la conquista. Dicho planteo, sin embargo, va a terminar dando lugar a una conclusión paradójica. El objetivo original de esta escuela culturalista era criticar la visión de América Latina de sus colegas norteamericanos e intentar entender la misma, según dicen, en sus propios términos. Ahora, el resultado de ello va a ser un planteo cerradamente pesimista. Según afirma uno de los principales representantes de esta corriente, Howard Biarda, la consecuencia de este legado patrimonialista fue que, en vez de instituir regímenes democráticos, los padres fundadores de América Latina se preocuparon por preservar las jerarquías sociales y las instituciones tradicionales antidemocráticas. En contraste con las colonias norteamericanas, las colonias latinoamericanas se mantuvieron esencialmente autoritarias, absolutistas, feudales, en el sentido ibérico del término, patrimonialistas, elitistas y orgánico-corporativas. Hale retoma y discute a su vez la interpretación que More realiza de la perspectiva de Hartz. Si bien, según dice, en la América hispana nunca hubo una tradición política feudal, como muestra Morse, las raíces de las tendencias centralistas del liberalismo local no remiten a los Habsburgos, sino a los Borbones. Hale va a desafiar así las interpretaciones culturalistas sin salirse, sin embargo, de sus marcos. En definitiva, lo que hace Hale es simplemente trasladar el momento del origen del siglo XVI al siglo XVIII, manteniendo su presupuesto fundamental. Dado que siempre opera un proceso de selección de ideas extranjeras, ningún préstamo externo podría explicar por sí mismo el fracaso en instituir gobiernos democráticos en la región. Como señala otro miembro de esta escuela, el chileno Claudio Vélez, y cito, en Francia e Inglaterra existía una complejidad de ideas lo suficientemente rica como para satisfacer desde los más radicales a los más conservadores en América Latina. Bueno, la causa última entonces de por qué adoptaron una u otra corriente de pensamiento hay que buscarla entonces en la propia cultura local, en las tradiciones centralistas locales. Pero el traslado que realiza Hale del momento originario del liberalismo mexicano desde los Habsburgos a los Borbones lleva a expandir el proceso de selectividad a la propia tradición. Parafraseando a Vélez, podríamos decir que también en las tradiciones locales habría una complejidad de ideas lo suficientemente rica como para satisfacer desde los más radicales a los más conservadores. La pregunta que esta afirmación plantea es por qué entonces entre las diversas tradiciones disponibles los liberales mexicanos eligieron a la borbónica y no a la habsburga, por ejemplo. En última instancia, la introducción de tal cuestión inevitablemente encierra las aproximaciones culturalistas en un círculo argumental. La expansión de la idea de la selectividad a las propias tradiciones desnuda en última instancia el hecho de que éstas no son algo simplemente dado, sino algo constantemente renovado
en el que solo algunas de ellas perduran refuncionalizadas, mientras que otras son olvidadas o redefinidas. Y ello haría imposible ya distinguir hasta qué punto las mismas son causa o más bien consecuencia de la historia política. La relación entre presente y pasado, entre tradiciones e ideas, se volvería ella misma un problema. La herencia cultural no serviría ya como explicación última, sino que ella misma a su vez debería ser explicada.